Hola de nuevo, ¿qué tal? Bien, seguimos con la siguiente píldora. El último día empezamos a ver las teorías. Vamos a seguir con las teorías, concretamente con lo que son las teorías, la teoría constructivista, ¿de acuerdo? Bien, el otro día ya vimos un poco lo que era la teoría conductista, ¿vale? Empezamos a ver la constructivista, ¿vale? Os comenté ya, que es lo último que vimos, los dos autores representativos, ¿vale? Lo importante de esta teoría es que en función de lo que descubrió Piaget, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Importa el papel de la biología y la maduración. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto en qué ha influido? Pues ha influido en la ordenación del sistema educativo. El sistema educativo, tal y como lo conocemos hoy, está relacionado con estos descubrimientos de que hay cosas que podemos aprender a cada edad, ¿vale? Por eso con las matemáticas se entiende muy bien, como es muy progresivo. Si cogéis a un niño pequeño de 7 años, seguramente le podéis enseñar a sumar, pero le va a costar mucho más aprender a restar, porque implica la reversibilidad de las cosas, ¿no? O sea, yo añado, pero si quito, tengo menos. Pues todas estas cosas nos influyen, ¿vale? Entonces Piaget estableció en función de esta evolución madurativa, de maduración psicológica, ¿no? No, estableció en su teoría distintos estadios o etapas del desarrollo, ¿vale? Creando este esquema, ¿vale? Este esquema que tendremos que conocerlo y saberlo. Tiene, por un lado, clasifica una primera etapa, llamado inteligencia sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años, y luego crea un segundo periodo de preparación y organización de las operaciones concretas. Dentro de este periodo, que abarca de los 2 a los 11 años, de los 2 a los 11-12 años, ¿vale? Hay una división y está un subperiodo inicial de preparación de operaciones concretas, que es el que va de los 2 a los 7 años, y un segundo subperiodo de operaciones concretas que va de los 7-8 años a los 11-12 años. Y por último tenemos un último estadio, un último periodo de pensamiento lógico formal, que va de los 11-12 a los 15-16. Como podéis ver, más o menos con esta estructura ya veis que hay una gran semejanza a cómo se estructura el sistema educativo, ¿no? La educación infantil en España es de 0 a, son dos ciclos, de 0 a 3 y de 3 a 6. Luego empezaría lo que se conoce con la educación primaria, que empieza a los 6 años, ¿vale? Donde veis que ya más o menos coincidiría con el subperiodo de las operaciones concretas, más o menos coincide. Y un último periodo que estaría ya más relacionado con el inicio de la educación secundaria. Aquí sí que coincide más, ¿vale? Aquí ya solo viendo los nombres que les ha puesto los periodos ya podemos ver un poco cuáles son las capacidades, ¿no? Y que las funciones a las que podemos atender en esta etapa evolutiva de las personas, ¿no? Al principio, pues ya sabemos que hay poco raciocinio, hay poca habilidad racional, ¿vale? No podemos enseñar lógica, es todo sensaciones, sentidos y la motricidad, ¿vale? Son los ejes principales de enseñanza en estos niveles. Luego ya empieza a haber una preparación de operaciones concretas. ¿Por qué hay una preparación de operaciones concretas? Porque ya empieza a haber unas funciones cognitivas lo suficientemente desarrolladas como para empezar a entender ciertos aspectos, donde, como veremos, aparece ya el pensamiento simbólico, poder pensar que los demás piensan o que los demás pueden tener una opinión de nosotros más diferente a la que nosotros podemos tener, ¿no? Y luego ya unas operaciones concretas, estas etapas ya es donde se produce un gran avance en los aprendizajes en la etapa escolar, de los 7 años a los 12 es donde se generan las bases, ¿no? De lo que posteriormente secundaria y bachillerato va a ser lo que va a ser la verdadera formación ya más académica, por así decirlo, ¿no? Aquí es donde son habilidades que nos permitirán adquirir otras competencias en otras disciplinas. Es donde se consolida el aprendizaje de la lectura, la escritura, la redacción, el dictado, las matemáticas básicas, ¿vale? La suma, la resta, la multiplicación, la división, todo eso es lo que luego permite
tener acceso a aprender unos saberes más complejos, que son los de la última etapa, donde se produce el pensamiento lógico-formal. ¿Vale? Bien, vamos a ir viendo ahora cada una de estas etapas para ir entendiéndolas un poco mejor, ¿vale? Durante los primeros 2 años de vida es el que hace referencia el periodo sensorio-motriz, ¿vale? Aquí el niño es una etapa crucial, ¿no? Y cada vez se le da más importancia, se reconoce la importancia que tiene a la hora de crear unas primeras redes neuronales, unas primeras conexiones que sientan las bases de futuros aprendizajes. Pese a ello, desafortunadamente, todavía no está incluida en la educación obligatoria, ¿vale? Esto es algo que desde ámbitos educativos, pedagógicos, asociaciones de psicopedagogía, se lleva insistiendo mucho tiempo que debería ser una prioridad desde los departamentos y ministerios de educación, porque son etapas muy importantes. Aquí es donde todos empezamos a formar nuestros primeros esquemas mentales. Con esquemas mentales tenemos que entender nuestras primeras construcciones neuronales, nuestras primeras ideas, ¿vale? Pues que, por ejemplo, si lloro, acuden a mí, eso es un aprendizaje que se realiza en estas etapas, es muy básico. Puedo llorar sin tener ganas, ¿no? En ese sentido, aquí se empieza a desarrollar esas capacidades, ¿no? El bebé tira por aprendizaje, pero al final sabe que si lo tira, se lo devuelven, cuando al principio eso no lo sabe. Los bebés, lo típico, que cogen las cosas y la tiran. Al principio lo hacen un poco modo random, para que me entendáis, pero luego ya hay una intención porque está comprobando que cuando lo tira y se lo devuelven, se ríe, les hace gracia, porque están viendo ese aprendizaje que se produce. Bien, aquí también empieza a aparecer lo que se conoce el pensamiento simbólico, ¿no? Es la capacidad, es una primera etapa, el pensamiento simbólico que se sigue desarrollando en etapas posteriores, ¿no? ¿Qué significa? Pues que el niño es capaz de imaginar objetos o personas aunque no estén delante, ¿no? Al principio es lo típico que hacemos una mueca, enseñamos un muñeco a un niño y lo quitamos y el niño al principio reaccionan con una sorpresa de lo más natural, ¿no? No es nada fingida, porque no tienen la capacidad de que tú algo que haces desaparecer voluntariamente simplemente está escondido, que aunque no lo veas sigue estando, ¿no? Eso pasa lo mismo con la madre, acaban aprendiendo que aunque no la vean, está ahí, de ahí que acaben utilizando el llanto como un reclamo. El niño acaba aprendiendo también que si llora, la madre viene, ¿de acuerdo? Todo esto va dando lugar a que esos aprendizajes se van creando en el cerebro, se van creando esas conexiones neuronales y permite que el niño intuya, pueda anticipar acciones, ¿no? Es donde empieza a crearse, ya no necesita ver lo que sucede para saber que puede suceder o que sigue ahí el objeto en cuestión. Luego entramos en el segundo periodo, ¿vale? Que, os acordáis, se divide en 2 subperiodos. El primer subperiodo es el de preparación de las operaciones concretas, ¿de acuerdo? Bien, aquí ya empieza a producirse una madurez de cierta importancia, ¿vale? Aquí, a nivel de educación vial, ya empieza a tener mucha más influencia, ya podemos aplicar aprendizajes, ¿de acuerdo? Aquí, durante las primeras etapas, los niños, ya hasta los 7 años, a partir de los 7 años van perdiendo esa característica de su personalidad que se conoce como el egocentrismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues al final el cerebro va creciendo poco a poco, se va desarrollando poco a poco y esto implica que esté muy centrado en sí mismo, ¿no? Esa característica de los niños es innata, porque forma parte de nuestro desarrollo. Conforme crecemos, vamos desarrollando la capacidad de que puede que a un niño le guste un juguete que a mí no me gusta o entender que mi juguete favorito no sea el juguete favorito de mi amigo Pedro o de mi amiga María, ¿vale? Hay más perspectivas, hay más gustos, por así decirlo, es lo que se va abriendo el egocentrismo, ¿no? Esto pasa lo mismo con en temas de moral y de... Perdón, que hay distintos puntos de vista y distintas valoraciones, ¿vale? Por otro lado, el egocentrismo en esta etapa no tenemos que verlo como algo negativo, sino es algo necesario
y útil para nuestro posterior desarrollo, ¿vale? Simplemente es la forma que tiene la personalidad, nuestra psicología de ir desarrollándose. Bien, esta cualidad, que es la que se centra, condiciona mucho este periodo, se va perdiendo paulatinamente, progresivamente vamos desprendiéndonos de ese egocentrismo y nos vamos abriendo a los demás, lo que permite, a nivel de las emociones, empezar a trabajar también algo muy importante en educación, ¿no? Y educación vial, que es la empatía, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque si damos un taller de educación vial en niños de primer año de primaria y último ciclo de educación infantil, tenemos que tener este tipo de cosas en cuenta a la hora de programar los contenidos y cómo vamos a dar los contenidos, ¿vale? No podemos plantearlo desde enfoques que giren en torno a la empatía, ¿vale? A ponerse en la piel del otro, porque podemos encontrar grandes limitaciones, ¿vale? Y fuertes resistencias por parte de los niños, pero de manera natural, no porque estén boicoteando. Bien, dentro de este periodo tenemos el segundo subperiodo que hace referencia a las operaciones concretas, ¿vale? Aquí entra en juego el pensamiento ya más lógico, nos acercamos ya a la capacidad del pensamiento racional. Bien, como decía, perdón que ha habido una pequeña introducción con la señal. En este periodo ya empiezan a aparecer a nivel educativo, donde ya empiezan la lectura, las operaciones aritméticas básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, porque, como veremos luego en algunos ejemplos, existe ya esta capacidad de aprender este tipo de competencias, ¿vale? En este periodo los niños empiezan a desarrollar ya grandes habilidades para realizar operaciones mentales que, como decía, van a sentar las bases de futuros aprendizajes más disciplinas, más como disciplinas, ¿no? La literatura, las matemáticas, las ciencias. Por eso es tan importante estas etapas de la educación primaria, porque sientan los cimientos de nuestro desarrollo cerebral en cuanto a aprendizaje y educación, ¿vale? Por ejemplo, pongo aquí, ahora pueden reconciliar datos que parecían contradictorios. Si antes les costaba entender que la misma cantidad de líquido puede verse diferente en un vaso alto y un vaso estrecho. Vale, esto lo he puesto aquí para comentaros este ejemplo. Os pondré en alguna tutoría cuando estemos en directo el vídeo en directo para que lo veáis. ¿Qué quiere decir esto? Si en estas etapas, que es muy larga, porque son 6 años, una forma de ver en qué parte del subperiodo o estadio están en concreto, lo que se hace en un experimento es la misma cantidad de agua se pone en distintos vasos, ¿vale? Un vaso más bajito y otro vaso más estrecho y más alto, ¿vale? Y la viertes, ¿no? Si tú le preguntas a un niño que todavía no ha entrado en el periodo de las operaciones concretas, está todavía en el subperiodo anterior, te va a decir que hay la misma cantidad, que hay más agua en el vaso, que el nivel del agua sube más al vertir el líquido, mientras que cuando ya han llegado a esta madurez propia de este segundo subperiodo, entienden que el agua es la misma, lo único que cambia es la forma en la que se distribuye el recipiente que hemos elegido, ¿vale? Son unos experimentos que hacía Piaget para corroborar sus enfoques, ¿vale? Entonces, aquí también se puede trabajar con otros materiales que no sean líquidos, ¿vale? Con formas y otro tipo de aspectos. Aquí empiezan a ser más capaces de pensar en objetos, empieza a aparecer el pensamiento abstracto, sus primeras manifestaciones, pueden recordar situaciones pasadas con imágenes o incluso imaginar situaciones que podrían alternativas a esas situaciones, ¿vale? Es algo que se va desarrollando poco a poco y, como decíamos antes, que en etapas posteriores, poco a poco, ese egocentrismo natural con el que todos partimos se va minimizando, ¿no? Se va reduciendo poco a poco, lo que permite que se vayan desarrollando una madurez emocional más grande y nos permita trabajar la empatía, ¿de acuerdo? Esta transición es lo que va permitiendo hacia un pensamiento, una transición hacia un pensamiento más sociocéntrico, ¿vale? Ya se tiene en cuenta al resto y nos permite adaptarse mejor a situaciones sociales y entender los demás, ¿no? Es aquí también donde aparece lo de las profesiones y los distintos
oficios. Bien, lo dejamos aquí y continuaremos en otra píldora. Un saludo a todos.